Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Design Junior. Presentamos ahora el circuito del transistor bipolar del tipo NPN con configuración por divisor de tensión. Vamos a ver cuál es el análisis básico de este tipo de circuito. El circuito polarización por divisor de voltaje o por divisor de tensión se muestra en la figura que estamos viendo. La polarización se logra por medio de la resistencia R1 y R2, haciendo y causando un divisor de tensión entre esas dos, para lo cual necesitamos la corriente de la base. El análisis exacto del circuito puede hacerse por dos situaciones. Una, aplicar lo que son los teoremas de Thevenin para deducir todas las ecuaciones siguientes. De aquí vemos en la primera figura, en la parte izquierda abajo, que el voltaje de la fuente de colector se aplica al divisor de tensión entre R1 y R2. Por lo tanto, todo el análisis comienza cuando logramos deducir el voltaje aplicado a la resistencia R2, que sería automáticamente el voltaje aplicado a la base del transistor. Una vez hecho esto, lo demás sigue siendo en base a los pasos de los circuitos anteriores de transistor anteriormente vistos. Los pasos son: número 1, encontrar la tensión aplicada a la base por medio de este divisor de tensión. Número 2, deducir la tensión de emisor y la corriente de emisor aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a la corriente o a la base de la malla. Número 3, hacer la corriente de colector idénticamente igual o aproximadamente igual a la corriente de emisor. Esto nos pasa al siguiente paso, que viene siendo deducir voltaje colector-emisor aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a la malla del colector. Vamos a ver los siguientes pasos por medio del ejercicio que estamos a punto de realizar. Comenzamos tratando el transistor con configuración en polarización por divisor de tensión, viendo que el voltaje VCC o voltaje de la fuente de colector alimenta y divide el voltaje en estas dos resistencias. La base, el emisor y el colector están ahí respectivamente. Vamos a tratar primero de deducir cuáles serían nuestras ecuaciones. Lo que necesitamos de inicio para poder tener un avance en el circuito es saber cuánto voltaje prácticamente cae en la resistencia R2. Porque esto me permite tener una base, un voltaje de base, y así formar una malla en este circuito. Por lo tanto, vamos a llamarle aquí el voltaje 1 o voltaje de base. Bueno, en este caso sería el voltaje en la resistencia 2. Vamos a llamarle voltaje. En este caso es aquí donde cae la divisor de tensión. Vamos a ponerle voltaje 2, que es en la resistencia 2. ¿Cómo calcularíamos si tenemos un voltaje VCC y que este voltaje se cae prácticamente de este lado, pero también se cae paralelamente de este lado? La manera en que como podamos ahí colocar el V2, que es el voltaje importante que necesitamos, es un divisor de tensión. Aplicando la regla sería el voltaje total multiplicando a la resistencia donde quiero calcular el voltaje, dividido entre la resistencia total del circuito. En este caso, la resistencia total del circuito es únicamente la ramificación donde estoy calculándolo, que sería la suma de R1 más R2. Y listo. De esta manera tenemos cómo encontrar primero el voltaje V sub 2. El siguiente punto importante es aplicar la ley de voltajes para poder tratar de deducir la parte de la malla. Y esto, bueno, pues ya lo sabemos porque viene prácticamente en nuestra parte. En este caso, si hay un voltaje que cae, que es el V2, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que este voltaje que cae, V2, se reparte a través de la unión aquí del pequeño unión Pn, que es como si fuéramos un diodo. Por lo tanto sería 0.7 voltios más lo que viene siendo nuestra caída de voltaje en el emisor, que pues de otra manera podría ser visto como resistencia de emisor por corriente de emisor. Y si de ahí despejamos la corriente de emisor, llegamos a V2 menos la caída del diodo, 0.7, sobre la resistencia de emisor. Y tengo otra ecuación más. En este caso vamos aquí coleccionando nuestras ecuaciones para tenerlas a la mano y de ahí simplemente aplicarlas para saber los cálculos, el análisis de las distintas variables del circuito. De aquí también puedo saber que, como se trata de un circuito donde toda la corriente de emisor prácticamente va a fluir hacia la corriente o hacia la malla del colector, también podemos deducir, como en el circuito de polarización de emisor, que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Esto es otro dato importante para el circuito. De ahí
tenemos que, si yo quiero calcular la otra variable importante, recordemos para saber el punto Q, que es el voltaje del colector emisor. Para saberlo, voltaje colector emisor es simplemente voltaje de emisor, perdón, voltaje de colector menos voltaje de emisor. ¿Y cómo deducimos el voltaje del emisor? Prácticamente, el voltaje del emisor lo deducimos muy fácilmente. Simplemente lo podríamos plantear de la siguiente manera, así voltaje de emisor, sería, para calcular esta variable, es el voltaje V2 menos el punto 7. Ahí está. Tendría yo una subecuación que me ayuda a deducir el voltaje de emisor. Y el voltaje de colector simplemente sería la fuente VCC, toda la caída de voltaje, menos la caída que ofrece la resistencia de colector, que en este caso sería corriente de colector por resistencia de colector. Y tenemos otra subecuación que rige este tipo de circuito. Esas son las ecuaciones importantes que van a regir el circuito de polarización por divisor de tensión. Bien, pasamos a analizar el circuito ya con nuestras ecuaciones, conociéndolas y viendo la configuración que es una polarización por divisor de tensión. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el voltaje V sub 2, que es el divisor de tensión. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vamos a ponerlo como un simple divisor de tensión. El V sub 2 lo calculábamos como la fuente de colector por la resistencia 2 sobre la suma de ambas resistencias. Esto sería 10 voltios que multiplica a la resistencia donde quiero calcular la caída, que en este caso es la de 2.2 kilo ohms, sobre la suma de ambas resistencias, que son 10 más 2.2 sería 12.2 kilo ohms. Y listo. Podríamos calcular el divisor de tensión inicial. Vamos a hacerlo. En este caso sería 2.2 entre 12.2 por 10. Ahí está. Sería 1.8 voltios. Tenemos la primera variable, que es 1.8 voltios. Para calcular la corriente de emisor, recordamos que es nuestra ecuación viene siendo el divisor de tensión menos 0.7 voltios sobre la resistencia de emisor. Lo hacemos. 1.8 voltios menos 0.7 sobre 1 kilo ohm. En este caso, mi corriente de emisor nos quedaría, arriba me queda 1.1, entre 1 sería 1.1 miliamperios. Y tengo la corriente de emisor, que automáticamente es igual a la corriente de colector también, dada la naturaleza de este tipo de circuito. Ya que tengo la corriente de colector, me basta calcular el voltaje colector-emisor. Para calcular el voltaje colector-emisor, sigo la relación que es voltaje colector menos voltaje del emisor. Y me baso en las subecuaciones. Para calcular el voltaje de emisor sería simplemente V2 menos 0.7, que de hecho lo tenemos acá. 1.8 menos 0.7 me daría 1.1 voltio. Listo, tengo el voltaje de emisor. Para calcular el voltaje de colector sería la fuente total, en este caso es VCC, menos la corriente de colector por resistencia de colector. Esto nos daría 10 voltios menos la corriente de colector, que vale 1.1 miliamperio, 1.1, o que voy a quitar las unidades para que me pueda caber el cálculo. Es 1.1 miliamperios y 3.6 kilo ohms. Afortunadamente los kilo con los mili se hacen 1 y me quedaría, o mejor dicho, se anulan, se hace la unidad. 3.6 por 1.1, vamos a ver cuánto nos da. Sería 1.1 por 3.6, ahí está. Me daría un total de 6.04. 6.04, listo. Entonces, para finalizar, el voltaje colector-emisor es simplemente la resta de esas dos caídas que acabo de calcular. 6.04 voltios menos 1.1 voltio. Lo cual nos daría 4.94 voltios. Y listo. Tenemos ya el voltaje colector-emisor y la coordenada de la corriente de colector para trazar el punto Q de trabajo en la recta de carga de este transistor y saber cómo está funcionando en la zona activa.
Y hasta aquí terminamos el cálculo de este circuito. No olviden suscribirse a nuestro canal de Les Ingenieur, compartir el video por las redes sociales y regalarnos un like.